Bienvenidos a Santa Cocina Mexicana. El día de hoy te voy a compartir cómo preparar estas deliciosas tortitas de carne molida de res. Son facilísimas de preparar y te aseguro que les encantarán a chicos y grandes en casa. Esta es una de las tantas maneras de preparar la carne molida que tanto nos saca de apuros a la hora de guisar. ¿Te pasa que cuando piensas en qué guisar con la carne molida siempre piensas en albóndigas o en picadillo? Anímate a preparar las tortitas de carne de esta manera y verás que se convierten en uno de los platillos favoritos de los niños en casa. Acompáñame y te muestro lo que vamos a necesitar. Son ingredientes que consigues fácilmente. Comenzaremos con 600 gramos de carne molida de res, 100 gramos de tocino, sal y pimienta. Y por aquí tenemos 2 chiles jalapeños, media cebolla, 3 ajos grandes y 3 cucharadas de perejil seco. Aproximadamente, tú puedes apreciar aquí la cantidad, pero si tienes perejil fresco, pícalo bien finito y ese será aún mejor. Tenemos también 3 huevos, media taza de harina, media taza de pan molido. Y ya teniendo todo listo, pues vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a preparar los chiles jalapeños. Los vamos a picar muy finito, pero estos solo los queremos para aportarles sabor a nuestras tortitas. No queremos que pique, así que le vamos a quitar perfectamente las venas y las semillas. No te preocupes porque esto no va a picar para nada. A los niños te aseguro que les va a gustar. Solo asegúrate de quitarle muy bien las venas. El chile jalapeño aporta un sabor muy especial a esta preparación. Cuando tú le quitas las venas y lo utilizas de esta manera, incluso su sabor se percibe dulce, así que lo vamos a aprovechar. Debemos picarlo muy finito. Todo lo que vamos a agregar a esta preparación va a ir así, picado muy finito. Por el momento los voy a reservar y pasamos con los ajos, unos cuantos cortes y lo mismo a la cebolla. Lo estoy haciendo de esta manera porque en esta ocasión voy a utilizar un picador de cuerda para que todo sea más rápido, pero te confieso algo, a veces lo uso, a veces no, a veces prefiero picar todo a mano normal. Pero bueno, como te decía, esta vez vamos a poner a prueba una vez más nuestro picador de cuerda. Incluso voy a poner ahí el tocino, así que lo vamos a picar en trozos medianitos simplemente para que no se nos atasque. Y mira, este es el picador que yo he estado utilizando últimamente. Ahorita, como la verdad tengo mucha prisa por empezar y por terminar obviamente, pues lo vamos a utilizar. Si tienes algún tipo de estos picadores, ten mucho cuidado con las cuchillas, vienen afiladísimas. A veces simplemente con tocarlas te puede causar una lesión. Vamos a comenzar con los chiles. Mira, afortunadamente cupieron todos. Cerramos muy bien unos cuantos tirones o bueno, los que sean necesarios hasta que quede muy finito. Si lo picas a mano, simplemente asegúrate de eso, de que tu corte sea muy pequeñito. A la hora en que este picador empieza a cortar, algunas partes se quedan pegadas a las paredes donde ya no llegan las cuchillas. Entonces usualmente lo que hago es darle unos golpecitos para que se vuelva a acomodar o se acumule en un lado del recipiente y volvemos a jalar para que siga picando. Y así es como queda. Y listo, lo vamos a agregar directamente en la carne molida. Ve nada más cómo quedó perfecto. Vamos a hacer lo mismo con la cebolla y el ajo, obviamente por separado. Pícalo lo más finito que se pueda y lo vamos a agregar también directamente en la carne molida. Solo recuerda tener mucho cuidado con las cuchillas para evitar cualquier accidente. Todo esto se puede hacer también en un procesador de alimentos, pero a veces el hecho de simplemente pensar en utilizarlo y tener que lavar todo eso que se utiliza, pues nos hace pensar en que esto es mucho más práctico. Al principio tenía mis dudas si este tipo de picadores realmente nos ayudaban a ahorrar tiempo, pero creo que sí. Si tú lo tienes y realmente lo utilizas, ojalá nos puedas platicar qué tal te va con ellos o si terminas picando todo a mano. Tú sabes que algunos productos a veces nos prometen facilitarnos la vida, pero cuando empiezas a armarlos para tenerlos listos y utilizarlos, y después de utilizarlos procedes al lavado y a volverlo a dejar todo en orden, pues en realidad terminas invirtiendo el mismo tiempo que si lo hubieras hecho a mano. Pero en este caso, este aparatito sí me gustó y sí lo recomiendo. Y ya por último, vamos por el tocino.
hacemos el mismo procedimiento. Aquí le costó un poco más de trabajo poder dejarlo finito porque se atascaba. Sí, costó un poco más de trabajo, pero al final se logró. Ya que lo tengas, también lo agregas y estamos listos para seguir. Mira nada más qué bonitos colores tenemos aquí. Y bueno, pues ya estamos listos para comenzar a mezclar. Vamos a agregar una cucharadita cafetera de sal y también pimienta. En este caso yo la estoy espolvoreando, pero lo que estoy poniendo corresponde también a la punta de una cucharada cafetera. Por último, vamos a agregar el perejil. Aquí yo estoy poniendo esta cantidad que corresponde aproximadamente a 3 cucharadas soperas de perejil seco, porque así lo tenía en casa. Pero si tienes oportunidad de ponerle perejil fresco, quedaría perfecto. Simplemente asegúrate de picarlo bien finito también. Enseguida vamos a poner los huevos. Para esta cantidad de carne con lo que estamos haciendo, te recomiendo primero poner solamente 2 de los huevos. Vamos a revolver un poquito y nos vamos a dar cuenta qué tal queda nuestra mezcla. Porque puede pasar que si tu carne está muy húmeda o por el contrario muy seca, pues ya ahí va a variar la cantidad de huevo que vas a necesitar. En mi caso sí voy a necesitar los 3 huevos, pero aquí va a depender de qué tan seca o qué tan húmeda esté tu carne molida. Si te llegas a pasar de huevo no hay problema, pero eso sí que no te falte, porque el huevo es parte importante de la consistencia que van a tener nuestras tortitas. Vamos a mezclar perfectamente hasta que todo quede bien integrado. La consistencia de nuestra carne, de esta carne molida y todos los ingredientes, tiene que ser como de una masa muy suavecita y eso sí, húmeda. Tiene que escucharse incluso como chicloso cuando le estás moviendo. Finalmente ponemos el pan molido y la harina y terminamos de mezclar perfectamente. Si después de haber puesto estos ingredientes, el pan molido y la harina, sientes que la carne se secó demasiado, que ya no está tan húmeda, puedes agregar un huevo más, no pasa nada. En el caso de esta preparación, con la cantidad de ingredientes que te mencioné, quedó perfecta. Y ahora sí, pasamos a lo siguiente. Para hacer nuestras tortitas vamos a utilizar la prensa para tortillas, porque en este caso yo las quiero muy delgaditas, como si fueran un bistec o una milanesa. Pero tú puedes hacerlas incluso más gruesas si quieres. Si quisieras que fuera algo así como carne para hamburguesa, simplemente con que le des la forma de gordita o de tortita con tu mano será suficiente. Yo tengo esta prensa para hacer tortillas o esta máquina para tortillas que es muy antigua, ya te la mostré en un video anterior, pero no te preocupes, si no cuentas con una máquina de estas para tortillas, puedes simplemente utilizar la bolsa como te lo estoy mostrando para que con tus manos aplanes la masita. Nuestra carne, incluso puedes apoyarte con lo que encuentres en casa, puede ser un vaso o un rodillo. Y listo, le vas a dar el grosor que tú quieras. En este caso las voy a ir poniendo en este plato solo para mostrarte la manera en que la vamos a hacer, pero a mí se me facilita más una vez que ya la tenemos lista pasarla directo de mi mano al sartén, porque a veces recogerlas ya cuando están hechas para pasarlas a freír cuesta un poquito de trabajo e incluso se te pueden romper. Y listo, así es como quedan y ahora vamos a pasar a freírlas para terminar. Para este punto necesitas un sartén amplio para que te quepan y puedas así freír varias a la vez, porque si lo vas haciendo de una por una, pues esto va a ser muy largo. Te recomiendo que utilices un sartén como este. En mi caso, una vez que las aplano con la prensa, enseguida las pongo aquí y eso sí, pues voy haciendo de una por una. Aplano una, la pongo, en lo que empieza a cocerse, aplano la siguiente y la pongo. Porque como te decía, cuando quedan así de delgaditas como las que estás viendo, es difícil ponerlas en algún recipiente o en otro lado para después pasarlas aquí. En cuestión de 2 minutos están listas por cada lado y ya una vez que tú veas que están bien cocidas dependerá de lo dorado que las quieras dejar. Para freír estas tortitas yo utilizo la flama alta y un poco de aceite, nada más lo que ves en la imagen. Una vez que estas salgan, que ya estén listas, pues simplemente pongo un poco más de aceite, también la cantidad que ves.
Como te darás cuenta, una vez que quedan listas, que ya están bien cocidas, reducen bastante su tamaño. Esto es importante que lo consideres, porque por ejemplo, si lo quieres para carne para hamburguesa y las dejaste un poquito más gorditas, pues pudiera ser que te queden todavía muy pequeñas. Entonces ya es cuestión de cómo tú las prefieras. Y esta parte de freírlas pues ya es lo más fácil y lo último. Verás que en este punto, cuando empiezan a salir las primeras, si hay niños en casa, empiezan a rondar la cocina y empiezan a probar. Definitivamente este tipo de preparaciones a los niños les gusta mucho, así que aprovecha para darle de vez en cuando un gusto a tu familia de este tipo. ¿Y recuerdas que pusimos chile jalapeño? Eso sí, sin ninguna avena, ninguna semilla. Pues cuando tú las pruebes verás que no pican para nada y que el jalapeño le aporta un sabor muy especial a esta carnita. El tocino, por su parte, también nos agregó su grasa y mucho sabor. Con la cantidad de ingredientes que preparamos, que básicamente fueron 600 gramos de carne molida de res y 100 gramos de tocino, nos salieron 28 tortitas como las que ves, eso sí, muy planitas, casi como un bistec. Ya será cuestión de que tú consideres las cantidades para lo que quieras obtener. Y mira, pues están listas para saborearse. Como te decía, este es un plato que gusta a chicos y grandes. Y es de las preparaciones que cuando las hagas difícilmente te va a sobrar para guardar o para el otro día. Te recomiendo que lo acompañes con una ensalada muy fresca y con una salsita bien picosa. Incluso para los niños, por ejemplo, acompañarlas con una salsa catsup queda genial. Por favor, cuéntanos cómo te va preparando esta receta y cuéntanos también si es que tú sueles agregar algún ingrediente adicional. Te agradezco muchísimo por ver y nos vemos pronto en otro video en Santa Cocina Mexicana.